días, hermanos, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, gracias a Dios el Señor mandó lluvia, esa lluvia que, bueno, hace tiempo estamos esperando. Gracias a Dios nos han mandado algunas lluvias intermitentes, pero esta sí que fue copiosa, ¿eh? Lo hemos sentido hasta aquí dentro. Nos ha alcanzado hasta nuestros talones. Agradecemos a Dios por esta lluvia. Es una muestra de su cuidado providencial que tiene sobre todos los seres que hay en la tierra, no solamente de sus hijos, especialmente de sus hijos. Pero pensamos en las personas que trabajan en el campo, pensamos en las personas que viven del campo, pensamos en la gente que vive en lugares donde está llegando el fuego, que gracias a Dios justo a tiempo fue detenido allí en Córdoba. Y damos gracias también, bueno, aquí enfrente, bien cerquita tenemos nosotros y hemos vivido algo que no era justamente la nube de gloria, sino nubes de humo, de incendio en las islas. Esperamos que realmente haya sido un alivio para esta región también. Bien, les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, donde estamos exponiendo los 10 mandamientos ya hace varios domingos. Éxodo capítulo 20 en sus Biblias. Imagino, hermanos, que usted cuando viene a la iglesia ya viene preparado y viene mentalizado de que abriremos la Biblia en este lugar y expondremos algo que hace mucho tiempo, por lo menos en esta iglesia, no hemos expuesto, no hemos tratado a fondo. Un tema, como hemos dicho ya varias veces, un poco dejado de lado, quizás por temor a caer en el legalismo. Sin embargo, hemos visto que la demanda de Dios, la santidad de Dios demostrada en sus 10 mandamientos no ha cambiado jamás. Y en esta ocasión dirigiremos la atención, con la ayuda de Dios, al mandamiento número 6. ¿Quién sabe cuál es el mandamiento número 6? No matarás. Bien, no matarás. Allí en sus Biblias, Éxodo capítulo 20, leeremos desde el versículo 1, solamente para poner en contexto. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que saqué de la tierra de Egipto, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. Si no es el más, es uno de los más cortos versículos de la palabra de Dios. No matarás. Pero hay tanta verdad y tanta enseñanza detrás de esto, porque nosotros entendemos que el decálogo, los 10 mandamientos, no son todos los mandamientos de Dios, sino una síntesis de las demandas morales de Dios. De tal manera que, confiando en la suficiencia de las Escrituras, en la inerrancia de las Escrituras, en la inspiración de las Escrituras, podemos ahondar en cada uno de estos mandamientos, viendo que el espíritu de cada uno de estos mandamientos es eterno. Sus demandas morales jamás han cambiado. Es cierto que estamos acostumbrados a oír, cuando se habla de los mandamientos, que nosotros los creyentes del nuevo pacto no estamos ya más bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias a Dios que no estamos ya bajo el sistema de justificación por la ley, porque por ese sistema de justificación no se salvó nadie jamás.
Abraham, incluso el padre de la fe, fue justificado cuando le creyó a Dios. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero no hay un solo hombre jamás que se hubiera justificado por medio de la ley. Gracias a Dios que no estamos bajo la ley, bajo el riguroso y estricto sistema de justificación que exige cumplimiento inerrante de la voluntad de Dios para justificación. Nadie sino un solo hombre en la tierra pudo cumplir con las demandas morales de Dios, y ese fue Jesucristo. Pero bajo Él, nosotros los hombres, bajo el pecado, de ninguna manera podemos alcanzar ese estándar, por lo cual damos infinitas gracias a Dios en Jesucristo por su infinita gracia. Pero aquellos que hemos venido a Cristo y hemos creído en Él, Dios ha impreso en nuestros corazones la ley de Dios. Eso Él lo había prometido en el nuevo pacto en Jeremías capítulo 31. De tal manera que la palabra de Dios dice que los hijos de Dios, el fruto del Espíritu Santo, refleja la voluntad moral de Dios en nuestras vidas. Este sábado, ayer, Rosario superó el total de homicidios que hubo en 2019. Y con un aislamiento estricto, obligatorio, cuarentena total, durante muchísimo tiempo. En 16 horas que concluyeron ayer, se cometieron 5 asesinatos. Aquí en Rosario estoy hablando. Hasta ayer en Rosario son 171 los crímenes de homicidio que se han cometido. No existe tal cosa como un homicidio, un asesinato sin motivo. Y eso es algo que quiero que reflexionemos hoy a partir de la palabra de Dios. Cuando quiera que se acaba una vida, que se termina con la vida voluntariamente de una persona, ya sea deliberadamente o en un arranque de ira, esta acción muestra que en la mente de la persona que pergenió, que actuó, que deliberó, hay una mente con un concepto de una vida con un menor valor o con algo sin valor. La falta de control que estalla con fatales consecuencias ante la eliminación cuidadosamente planeada son resultado de una escasa consideración de la vida humana en comparación con la satisfacción de nuestros propios deseos o de obtener venganza. Todos los asesinatos provienen de una mente. Todos los asesinatos provienen de una mente que no aprecia el valor de la vida humana y que no comprende el significado del mandamiento no matarás. Todo asesinato proviene de una mente que no comprende el valor de la vida humana y de este mandamiento no matarás. Ustedes saben que en hebreo hay muchas palabras que se utilizan para matar. Sin embargo, la que ocurre aquí por primera vez en toda la Biblia es una palabra especialmente particular. Y lo vuelvo a leer, Éxodo 20, versículo 13, no matarás. Esta palabra es particular porque es la primera vez en la palabra de Dios que se emplea esta palabra en el Decálogo y habla exclusivamente de no cometer homicidio. Es decir, no matar a un ser humano. No matar a un ser humano. Implica la exclusividad, esta palabra de matar un ser humano, y no se utiliza para matar animales, esta palabra. Es interesante que veremos a partir de la palabra de Dios y fundamentándonos en la palabra de Dios, que la muerte estaba aprobada por Dios. No fue el propósito de Dios la muerte introducida en este mundo, sino que fue introducida por causa de la desobediencia. Pero la muerte estaba permitida por Dios e incluso ordenada por Dios. Incluso cuando hablamos de homicidio, hay en ese uso, asesinato, hay en ciertas ocasiones en que estaba aprobado por Dios. ¿Cuáles son los casos
en que este mandamiento no prohíbe matar. Veremos en primer lugar cuáles son los casos en que este mandamiento no prohíbe matar, porque claramente Dios manda a matar. En segundo lugar, veremos por qué razón está mal matar, particularmente asesinar. Y en tercer lugar, veremos qué es lo que verdaderamente este mandamiento prohíbe. Yo le invito a tener una breve oración y continuar. Nuestro Padre, te rogamos, Señor, tu guía, tu dirección, que quites toda distracción en este momento de mi mente, de la mente de mis hermanos, oh Dios, para que tu palabra pueda fluir a nosotros directamente. Quita de nosotros orgullo, soberbia, que nos haga pensar que este mensaje no tiene nada que ver con nosotros, que este mandamiento no tiene nada que ver con nuestras vidas. Oh Dios, atraviésanos con tu palabra y muéstranos hasta lo profundo que hay en nuestro corazón. Discierne aún nuestras intenciones, sácalas a la luz, Señor, y te rogamos que transforme nuestros corazones y nuestras vidas, moviéndonos al arrepentimiento por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dije entonces que en primer lugar hablaremos de qué es lo que este mandamiento no prohíbe. Éxodo capítulo 12, versículo 6, ahí cerquita, Éxodo 12, versículo 6, tenemos allí que dice lo siguiente. Cuando el Señor instaura la Pascua, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará al cordero sin defecto, del cual habla en el versículo 5, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dios, cuando instaura la Pascua, manda a matar un animal, un animalito, un cordero sin defecto, macho de 1 año. Y Dios está mandando a matar, por lo cual tenemos que excluir de este mandamiento el matar el cordero pascual, porque si no Dios estaría contradiciendo. Está bien, lo hemos aclarado acerca de que esta palabra se utiliza exclusivamente de no matar personas. Pero me parece menester, me parece necesario aclarar que Dios mismo ha mandado en ocasiones a matar animales. En Éxodo 29:11, Éxodo 29, versículo 11, salud. Dice, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. De tal manera que en los sistemas sacrificiales de Israel estaba incluida la matanza de animales por sacrificio. Excluido de este mandamiento está la matanza de animales por sacrificios. Pero en segundo lugar, Dios también permitió y de hecho ordenó matar para comer y para vestirse. Génesis capítulo 3, no lo vamos a buscar, pero ustedes recordarán de que fue Dios mismo quien mató el primer animalito para vestir a Adán y Eva con pieles. Génesis 3, versículo 21. En Deuteronomio 14, hermanos, si me acompaña, Deuteronomio 14. Versículo 4, hay una lista larga de animales que el hombre podría comer y obviamente para comer de esos animales debería matarlos. Versículo 4, estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope, el carnero montés y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas, y continúa. De tal manera que dentro de la misma ley de Dios estaba la permisión para matar animales para comer. Y pensaremos, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Sabemos de que antes la gente era muy bárbara, que comía animales, que mataba para vestirse. Nosotros ya no necesitamos hacerlo. Romanos capítulo 14 en el Nuevo Testamento, versículo 6, dice: el que hace caso del día lo hace para el Señor. Pablo está diciendo, y el que no hace caso del día para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come y da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Y de esto hablaba diciendo acerca
de las comidas de carne. Animales inmundos o no inmundos por la ley. De tal manera que vemos en la palabra de Dios que matar para comer y para vestirse estaba permitido por Dios. De tal manera que este mandamiento no hace referencia a aquello. Pero vemos también que Dios permitió matar para administrar los recursos de la tierra. Cuando en Génesis 1 Dios ordena a Adán que señoree la tierra sobre los animales que están en los cielos, en la tierra y en el mar debajo de la tierra, se le confirió la autoridad de administrar soberanamente los recursos naturales. Es así que, como ha pasado en ocasiones, ha visto plagas, el hombre ha hecho bien en proceder a contrarrestar esas plagas, ya sea de conejos, ya sea de roedores, de ratas o demás, para mantener un control acerca de la población de estos animales, que a veces crece exponencialmente. Sin embargo, hay un cuidado tremendo de Dios por los animales. Noten como una pequeña perlita en Deuteronomio capítulo 22, versículo 6. Yo quiero en un pequeño paréntesis decir que a mí me gustan los animales. Tengo cierto favoritismo por algunos animales. Pero si hay algo que a mí me cuesta es ver morir un animal. Y mi esposa sabe de que me considero impotente de matar hasta una hormiga. No me gusta. A veces pienso que quizás es un poco exagerado, pero Deuteronomio 22, versículo 6. Noten qué interesante. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos, sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás a los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Aún así, había un sentido del cuidado del ecosistema y de un respeto por la naturaleza, de tal manera que otro de los mandamientos decía que no se podía cocer al cabrito en la leche de su madre, porque era una crueldad, una abominación a Dios. Y de la misma manera también que Proverbio dice que el justo cuida de la vida de su animal, de su bestia. Porque el Señor no mandó a matar animales por deporte, por gusto, por satisfacción, sino que lo hizo para la subsistencia y para el orden, dando un buen juicio al hombre para hacerlo. Pero hablando sobre el hombre en sí, aún Dios no prohibió matar como un castigo legal. Dios no prohibió matar al hombre por un castigo legal. En Génesis 9:6 está la instauración de parte de Dios mismo de la pena de muerte. Dios mismo estableció la pena de muerte poniendo esa autoridad en el hombre. Génesis capítulo 6. Génesis 9, versículo 6. Y dice así: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y aquí, hermanos, quiero hacer una súper llamada de atención. La razón por la cual el que derramare sangre de hombre, su sangre será derramada, es porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hay algo que el hombre tiene que no lo tiene ningún animal. Hay una dignidad que posee el ser humano que no posee ningún otro ser animal. Dios cuida de las aves, Dios cuida de los animales, pero sin lugar a dudas la corona de la creación es el ser humano. Porque hay un distintivo en él que lo puso Dios mismo, y es la imagen de Dios. No como piensan los mormones que Dios, como estamos hechos a imagen de Dios, Dios es de carne y hueso como nosotros. De ninguna manera. Pero Dios nos hizo seres morales, seres racionales, seres con autoridades y con el ejercicio de esa autoridad. Dios nos hizo seres pensantes.
Y de alguna manera, aún después de la caída, la imagen de Dios está impresa en el hombre, aunque distorsionada, como lo dice Santiago en su epístola. De tal manera que hay una dignidad que Dios imprimió en el ser humano, que pese a nuestro pecado, somos un reflejo de Dios. De tal manera que Dios dice, es justo que el que derramare sangre humana, su sangre sea derramada. Pero esta autoridad Él no la confiere para la venganza personal. Éxodo capítulo 21, versículo 12, Levítico 24, 7 para los que toman nota. Incluso Romanos 13, 14 para hablar del Nuevo Testamento. Pablo dice que no en vano las autoridades del gobernador llevan la espada. Hablando de que Dios le dio la espada a las autoridades para ejercer el cuidado de la población, para hacer justicia, para velar por el bien, de tal manera que es en manos de ellos que puso la justicia de establecer la pena de muerte o la pena capital. Cuando el Señor estaba hablando esto, no estaba hablando de ninguna manera la venganza personal. Pablo defiende el derecho de las autoridades superiores a ejercer esta pena capital al referirse que no en vano llevan la espada. Es precisamente porque Dios tiene en consideración, en alta estima la vida humana, como algo sagrado por lo que exige la pena más elevada para los que menosprecian en los demás la imagen y la semejanza de Dios. Pero en último lugar, también Dios no prohíbe matar en la guerra. Y vamos a estar todos de acuerdo de que la guerra es algo malo. La guerra no es algo bueno. Sin embargo, Dios en muchas ocasiones mandó a matar en la guerra. Y esto tenemos que reconocerlo. De hecho, una de las acusaciones contra Dios cuando hablamos acerca de la maldad del hombre es que Dios es el principal genocida. Porque Dios mandó a matar un montonazo de veces en guerra. Y eso es así. Pero fue Dios el que mandó a matar. En Josué capítulo 11, versículo 20, solamente un versículo, pero para mencionarlo nomás, Josué 11, versículo 20, uno de los ejemplos. Bueno, aquí se relata, tengo un poquito evidentemente mal el versículo. ¿Está bien? Josué 11, versículo 20. Porque esto vino de Jehová, bien, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Y esto está hablando de la conquista de Canaán, y continúa diciendo, de hecho viene diciendo desde antes, que Josué tomó posesión de toda aquella tierra, y de esa manera fueron exterminando a las personas que allí estaban por ordenanza de Jehová. Esto no da derecho de ninguna manera hoy a las naciones al genocidio indiscriminado, puesto que ninguna otra nación hoy día es gobernada directamente por Dios como lo estaba haciendo Israel en aquel tiempo. Dios mandaba con voz audible por medio de profetas y era consultada la voz de Dios, y Dios ejercía su cuidado providencial y su soberanía absoluta por medio del pueblo de Israel aquí en la tierra. Hoy Dios no tiene un reino terrenal como en aquel momento, de tal manera que si bien aquellas personas a las cuales están enroladas en el ejército hacen bien en obedecer y en defender a la patria, de hecho es interesante que cuando los soldados romanos se acercaron a Juan el Bautista no le dijo no vayan a la guerra y no maten. Le dijeron que no opriman injustamente. Jesús, aun cuando salvó al siervo del centurión y les perdonó, y aún
cuando se acercaron personas romanas a él, en ningún momento prohibió matar ni prohibió ir a la guerra. Ahora, hablando entonces de este mandamiento, específicamente no matarás, ¿qué clase de muerte, qué clase de asesinato es el que Dios está prohibiendo? Muy bien. Acabamos de ver recién de que asesinar, matar a un ser humano que comparte la misma imagen que compartimos nosotros acerca de nuestro Creador, es un atentado no contra un igual, no contra un ser humano solamente, sino contra Dios mismo. Es tan grave el asesinato del ser humano que veremos de que había muchas ceremonias en el Antiguo Testamento hasta para los asesinatos sin resolver. Hoy vemos Criminal Minds, vemos CSI y un montonazo de programas en los cuales se habla acerca de cómo se investigan quién es el culpable de asesinato. Y había también un proceso de investigación en el pueblo de Israel a ver quién fue el asesino, para hacer justicia sobre él. Sin embargo, había muchas veces que los casos quedaban irresueltos. Y lo veremos ahora en un instante. ¿Por qué está mal matar? ¿Por qué está mal matar? En primer lugar, pero más importante de todo, como acabamos de decir, Génesis 1, versículo 26 y versículo 27, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Destruir a un hombre es destruir la imagen y semejanza de Dios. De ninguna manera podemos comparar al ser humano con el reino animal. Dios no imprimió en ellos la imagen de Dios. El asesinato no solamente es un atentado contra Dios por atentar contra la misma imagen que Dios puso en el ser humano, sino que el asesinato es el mal mayor que un ser humano puede cometer contra otro. Es un acto definitivo sin vuelta atrás. Nosotros sabemos de que hay muchas personas que creen en la reencarnación, como Deepak Chopra y un montonazo de otras personas de la nueva era que creen en que existe una vida después, pero no una vida como la palabra de Dios nos dice, una vida de resurrección, una vida eterna, sino que según cómo nos hayamos comportado en esta tierra, bien o mal, entonces reencarnaremos en una u otra especie animal. Hay personas que piensan que si se han comportado dentro de todo bien, reencarnarían en otro ser humano, pero si se comportaron mal, reencarnarían en animales hasta que sea purgado ese pecado y esa maldad que uno vivió en esta vida presente que uno tuvo, de todas las vidas que una persona vaya a tener. Si uno pensara en ese caso, es muy interesante cómo se suaviza, cómo se achica, cómo se deteriora la dignidad del hombre y el peso del asesinato. Porque si una persona como un Hitler es un homicida, un genocida, un terrible criminal, le haríamos un bien a la humanidad matándolo. Y de repente esta persona también lo tomaría como un bien porque reencarnaría en otra oportunidad de ser un poco mejor. Aún una persona que es buena podría reencarnar y tener otra oportunidad de vida en otra vida. Pero Hebreos 9:27 dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio. Hay una sola vida y hay una sola oportunidad de tomar decisiones en vida. De tal manera que el peor atentado del hombre contra la humanidad es justamente aquello por lo que el Señor exige la pena de muerte. El que derramare sangre inocente, su sangre será demandada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Es un acto definitivo sin vuelta atrás y es el acto de mayor
alcance entre los seres humanos. Muchos testimonios hablan acerca de cargar con una muerte, con el arrepentimiento y el dolor y el resentimiento de haber matado. De hecho, en Deuteronomio capítulo 22 es muy interesante esto. Dice, cuando edifiques casa, harás pretil a tu terrado, es decir, como una baranda a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayera alguno. Para que no te sientas culpable de la muerte de que alguien haya seguido de largo y se haya caído. Y aquí entonces estamos viendo de que aún de muertes, por así decirlo, de muertes involuntarias de ciertas personas por descuido, había una clase de negligencia de la cual el dueño de la casa terminaba siendo responsable de asesinato. Matar endurece, insensibiliza. Por todo el mundo hay miles de deportistas que disparan a animales, a pájaros, mientras ellos emigran, y disparan simplemente por el placer de lo que se siente ver un ave caer, tener un animal como trofeo en su casa. Esta es una mentalidad maligna que insensibiliza el corazón del ser humano. Insensibiliza a matar por deporte. De tal manera que estas personas llegan a sentir una indiferencia acerca de la muerte. Y es interesante, y lo veremos ya pasando al tercer apartado, qué es lo que está prohibido. ¿Cuántas cosas hoy día nos insensibilizan acerca de lo que implica los asesinatos? Las muertes de personas que están hechas a imagen de Dios. ¿Qué es lo que está prohibido en este mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo 13? No matarás. En primer lugar, el mandamiento prohíbe matar, asesinar a otro ser humano deliberadamente, premeditadamente. Éxodo capítulo 21, versículo 12, dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Versículo 14, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Es decir, cuando una persona tenía alguna coartada, tenía justificativo, tenía algo, ¿qué es lo que hacía? Se hacía de los cuernos del altar para clamar por misericordia a Dios. Pero Dios dice, sáquenlo de ahí porque esa persona debe morir. Si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El primer mandamiento prohíbe el asesinato deliberado, prohíbe matar deliberadamente, premeditadamente. Y esto es algo que hoy día lo vemos continuamente. Aparece en los diarios, hace un ratito compartía las estadísticas de la cantidad de muertes por asesinato. No estamos hablando de muertes accidentales, no estamos hablando de muertes por causas naturales o por COVID, sino muertes por asesinatos. En segundo lugar, ¿qué es lo que prohíbe este mandamiento también? Deuteronomio 22, versículo 8. Deuteronomio 22, versículo 8. El versículo que acabo de leer hace un ratito, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. ¿Qué es lo que está prohibido también por la ley de Dios y qué es lo que prohíbe este mandamiento? El ser negligente acerca del valor de la vida humana. No tener consideración de que de acá se puede caer alguien y se puede quitar su vida. No eches culpa sobre tu casa, hacé una baranda para que nadie se caiga. Hoy estamos acostumbrados en las empresas a que cada vez se exige más protocolos de higiene y seguridad laboral, ¿no? Para que la persona que hace trabajo en altura tenga ciertos cuidados, arneses de seguridad y demás. Porque si no, deben hacerse responsables de la muerte de esas personas. Y con negligencia, por no haber cuidado, haber analizado,
a ver certificados los medios de elevación que ellos habrían de utilizar. Esto también era considerado en Israel. Y la culpa por una muerte involuntaria de una persona que le erró al terrado iba a caer sobre el dueño de la casa por no edificar una baranda. El asesinato premeditado estaba prohibido en Éxodo capítulo 20, versículo 13. El asesinato no premeditado, sino por negligencia, estaba también incluido aquí. Levítico 19, versículo 16 dice: no atentarás contra la vida de tu prójimo. O sea, no harás nada que pueda afectar la vida de tu prójimo. El asesinato por negligencia. Pero en tercer lugar, también el sexto mandamiento condena tres cosas que no veremos en esta ocasión, sino que lo veremos el domingo que viene, porque merecen su análisis en un caso aparte. No por ser de mayor gravedad que otro asesinato, sino por ser causas o razones que estamos experimentando hoy día, que se debaten públicamente, de los cuales exigen un cierto tiempo y un cierto análisis, porque se atenta igualmente contra la dignidad del ser humano. Y ellos son el aborto, la eutanasia y el homicidio. Perdón. Y el suicidio. El aborto, la eutanasia y el homicidio. Y podríamos pensar dentro de lo mismo: aborto, eutanasia, homicidio y eugenesia. Con eugenesia se define la selección de quiénes deben nacer y quiénes no. De qué clase de raza tiene que ser la que se geste y quiénes no. Hablamos de manipulación genética, hablamos de racismo, y en todo eso atentamos contra la dignidad del ser humano. Dijimos entonces que en el sexto mandamiento se condena el aborto, la eutanasia, el suicidio y aún la eugenesia. Y eso lo veremos con detenimiento y mayor detenimiento en el próximo mensaje. Pero ya entonces, en los últimos dos apartados, en este mandamiento se prohíbe y se condena lo que yo llamaría el asesinato virtual. Asesinato virtual. No aparece aquí en Éxodo capítulo 20, no aparece en otras páginas de la palabra de Dios, porque es lógico que no lo encontremos, porque en aquel tiempo no tenían televisión, no tenían PlayStation, no tenían computadora. Pero si había algo que el Señor quería imprimir en la mente y en los corazones de su pueblo, es que la vida humana es sagrada y que matar es atentar contra Dios mismo, contra la imagen de Dios en el hombre. Pero hay una suerte de asesinato que no existe en ningún lado físicamente, pero que está allí en las pantallas de nuestras teles, que están allí en las pantallas de los videojuegos, y que nosotros somos, de alguna manera, los asesinos formales de lo que allí ocurre. Porque hay videojuegos que cada vez se perfeccionan más en el arte de matar y de hacer lucir eso como una muerte real y sufrimiento. Me acuerdo las primeras clases que tuve de informática, allí en Avenida Alberdi y Vélez Sarsfield, creo que estaba Data Computación en aquel entonces, y era todo muy rudimentario los videojuegos que había. Yo recuerdo que con barra espaciadora uno disparaba, y creo que se llamaba el videojuego Doom, y creo que era uno de los primeros videojuegos que había acerca de disparar, o acerca de vivido en primera persona, que uno va así y se va moviendo. Pero hoy hay infinita cantidad de videojuegos cuyo fin es matar más personas, y que eso luzca real. Y uno va desensibilizándose de lo que implica tomar un arma y dispararle a otra persona, ver sangrar a otra persona. Las muertes se cuentan por decenas, por cientos, por miles, y quien mata más es quien más gana. Nos asustaríamos muchísimo si eso pasa en la vida real. Pero ¿qué efectos produce eso en la mente que no fue creada para matar? ¿Qué efecto produce en el ser humano que fue creado a imagen de Dios para respetar al prójimo como un semejante hecho a la imagen y semejanza de Dios?
Mientras más parecido lo podemos hacer y mientras más real luzca eso, más se va a consumir. Y después nos llama la atención la cantidad de violencia que hay, nos llama la atención la cantidad de asesinatos que hay, pero eso se siembra en nuestras casas. De la misma manera que se siembra cuando elegimos películas. Y esto, hermanos, me lo digo primeramente para mí. Hemos perdido la sensibilidad de qué película ver y qué película no ver. Hemos perdido la sensibilidad, Iván, has perdido la sensibilidad de ver que se mata indiscriminadamente, de ponerte del lado del que tiene la pistola y solamente ponerte del lado de él porque él es el actor principal, porque es el héroe y todo lo que él haga está justificado. Virtualmente he deseado la muerte muchas veces de actores no principales, de enemigos del actor principal, aún siendo justos. Creo yo de la misma manera y de la misma categoría que muchas veces hemos deseado el adulterio en una novela. O una persona ha deseado el adulterio en una novela. No, que no se quede con fulanito de tal, que se quede con tal otro. Hermanos, ¿no hemos puesto a pensar que ese deseo delante de una caja muerta es real en nuestros corazones, aunque es ficticio frente a nosotros? Es real. Que no nos llame la atención luego la degradación de nuestra comunidad, la degradación de la humanidad, el poco valor que tiene la vida humana, cuando en nuestras propias casas no es valorada. Podemos engañarnos a nosotros pensando de que eso en realidad no está pasando, pero no es eso lo que me preocupa. Lo que me preocupa es lo que se genera en nuestro corazón, la satisfacción que se genera en nuestro corazón cuando vemos que eso sucede y que lo deseamos. De hecho, quizás lo más parecido que podríamos tener a un espectáculo televisivo en aquel tiempo era el circo romano. Y es interesante lo que dijo Séneca, el filósofo romano y tutor de Nerón, cuando concluyó su expresión de repulsa ante la cruel y violenta carnicería del circo romano. Él dijo lo siguiente: vamos ahora, ¿no podéis ver tan solo que los malos ejemplos se vuelven contra aquellos que los dan? ¿No pueden ver que las cosas malas que se ofrecen allí en el espectáculo se terminan volviendo en contra de sus mismas familias, de ellos mismos? ¿Ese es un espectáculo digno? En aquel tiempo no había tele, en aquel tiempo no había PlayStation, no había computadora, pero hoy sí. Y deberíamos replantearnos de que muchas veces se cometen homicidios virtuales, asesinatos virtuales, y nosotros somos protagonistas muchas veces. No quiero convertirme en un legalista al respecto, pero hermanos, analicemos qué es lo que siente nuestro corazón cuando esas cosas pasan en un ámbito que no es el real. Porque nuestro corazón sí es real, hermanos. En quinto lugar, el sexto mandamiento condena la agresión pasiva. Ya estoy terminando, hermanos. Mateo capítulo 5, 22. Nuestro postrer Moisés, nuestro Salvador, Jesucristo, subiendo al monte cual Moisés, Él no necesita abrir la ley, la cual está grabada en su corazón. Él solamente procede a explicarla. Y diríamos que dejó en Orsay a varias personas, a muchos de los que estaban con él. Mateo capítulo 5, versículo 22. Dice 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Lo acabamos de leer, Éxodo capítulo 20, versículo 13. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, tonto, fatuo a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y continúa, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dejá tu ofrenda allí porque no sirve para nada. Y andá y reconciliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. ¿Qué es lo que hizo el Señor aquí? ¿Agregó un mandamiento más? ¿Qué es lo que hizo el Señor aquí? ¿Se volvió más legalista que los fariseos? Es interesante
es interesante, leía una conversación que tuvo un autor con un judío, un autor creyente con un judío, y este judío le decía, ¿sabes qué? Una de las dos diferencias más grandes que tenemos entre los judíos y los cristianos es que para nosotros, si no es real, si no se comete de acto, no es pecado. Le decía el judío. Para ustedes sí. Y él dice, menos mal que para nosotros no es así, dice el judío. Menos mal que para nosotros es así porque viviríamos pecando. Y este hombre dice, exactamente. Vivimos pecando. Y eso es lo que el Señor está mostrando aquí. No solamente tomar un arma y matar a alguien físicamente es cometer homicidio para el Señor. Atentar contra la imagen de Dios en la otra persona, sea creyente o no, hermanos. Porque no hay diferencia, sea creyente o no. Pero yo diría que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Levítico 19, versículo 17, ya en el Antiguo Testamento se advertía, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Y dentro de cuáles de los 10 mandamientos cabe esto? Dentro de no matarás. El hombre mira la apariencia, pero Jehová mira el corazón. Y no solamente detesta todo lo que termina con la vida de otro ser humano, detesta todo lo que origina el terminar con la vida de otro ser humano. No porque una persona haya sido detenida en el mismo acto de cometer homicidio, toda aquella cadena que se fue desenvolviendo desde una pasión fuerte de venganza, desde envidia, desde celos, que lo llevaron a tomar un arma y que casi mata, no por eso deja de ser asesino, porque esa persona ya lo mató en su corazón. El odio hace lo mismo que lo que hace el asesinato, mata, asesina, pero lo hace en el corazón. ¿Y saben qué es lo más llamativo de esto, hermanos? Que podemos vivir tranquilamente con eso, siendo homicidas. Iván pues está siendo demasiado duro porque está utilizando la palabra homicida para hijos de Dios. ¿Los hijos de Dios podemos ser homicidas? No, de ninguna manera, hermanos. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Es muy fuerte, Iván, esa palabra. Homicida. Quien mata a un hermano. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y saben qué? Ningún homicida tiene vida eterna, permanentemente. ¿Odias a algún hermano? Quizás nunca tuviste el suficiente coraje de tomar un revólver y matarlo. ¿Pero odias a un hermano? Hace tiempo, hace meses, hace semanas, hace cuánto que tenés esa sensación de envidia, de celos, de deseo de que esta persona desaparezca o que se la trague de la tierra. Hermanos, delante de Dios no te diferencia. Sos un homicida. Porque todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y no hay excepción. Y sabemos que ningún homicida tiene parte en el reino de Dios. Hermanos, qué triste que haya personas que se llamen creyentes que puedan vivir cómodamente, plácidamente en sus casas, tolerando esto. Y saben que Santiago dice que con la misma lengua que hoy cantamos, aleluya, con la misma lengua que hoy cantamos, aleluya, con la misma lengua que después hablamos mal del hermano, murmuramos del hermano. ¿Saben qué es eso? Cometer asesinato. ¿Saben qué es eso? Atentar contra la imagen de Dios en el otro. ¿Cómo son nuestras palabras respecto de las demás personas? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras emociones respecto de las demás personas? Tengamos cuidado porque quizás tomar en serio este mandamiento revele cosas que hay en nuestro corazón. Y necesitamos tomarlo en serio. Porque ningún homicida entra al reino de los cielos. Porque el que no ama a su hermano no ama a Dios, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por lo cual, hermanos, meditemos
acerca de dónde está nuestro corazón. Pero en último lugar, podemos quebrantar este mandamiento mediante la pasividad. Y esta es otra de las cosas que creo que son sutiles, porque nos sentimos bien por venir a la iglesia y cantar a Dios. Nos sentimos bien con escuchar la palabra de Dios, nos sentimos bien con un montonazo de cosas que hacemos. De hecho, yo ofrendo, de hecho, yo participo, de hecho, yo voy a una célula, tengo discipulado, etc. Y esto me lo digo a mí, a Iván primero que todo. ¿Qué pasa cuando paso al lado de la necesidad de una persona que si no come se enferma? ¿Qué pasa cuando veo una persona que si no tiene abrigo se va a enfermar? ¿Qué pasa por mi corazón? Los reformadores creían que no solamente uno mataba de acto cuando tomaba un arma y asesinaba, sino que también lo hacíamos pasivamente cuando uno veía la necesidad y no velaba por la necesidad del prójimo. Lo que estaba haciendo es dejarlo morir. Dejarlo morir. La palabra de Dios habla mucho acerca del cuidado de Dios y la defensa de Dios de los huérfanos, de las viudas, de los desamparados, de los pobres, de los oprimidos. Lo triste es que hoy la iglesia que canta aleluya a Dios cuando pasa al lado de la necesidad puede no sentir nada. Y yo lo vuelvo a decir, esto me lo digo primeramente a mí, porque en el primero que encontré falta en esto es en mí. Porque me desensibilizo en una religión pensando de que estoy haciendo lo correcto al leer la Biblia, al cantar a Dios, al ofrendar, al hacer un montonazo de cosas. Pero yo estoy teniendo en menos la imagen de Dios que está impresa, aún en personas que no son cristianas, aún en personas que no aman a Dios, aún en personas que no vienen a la iglesia, pero que se están muriendo de hambre, que están muriendo día a día, siendo asesinados en el vientre materno. Personas que necesitan del amor de Dios y del cuidado de nosotros. Es tremendo, hermanos. Yo creo que si sinceramente analizamos nuestro corazón a partir de esto, hallaremos pecado. Y nos daremos cuenta que hay mucho de asesinato en nuestros corazones. Dios nos dé arrepentimiento de eso, hermanos, primeramente a mí. Pero cuando vemos la ley, vemos también el Evangelio. Y cuando vemos el Evangelio, vemos a Cristo. Vemos no matarás y nos damos cuenta de que muchas veces hemos quebrantado este mandamiento. Quebrantando este mandamiento, quien miente es un mentiroso, quien adultera es un adúltero, quien mata es un asesino. Por lo cual delante de Dios somos asesinos. Pero es interesante que allí, cuando Jesús estaba siendo procesado, Pilato intentó de alguna manera lavarse las manos, sacarse encima el juicio contra Jesús porque no hallaba en el pecado. Y es interesante lo que ocurrió en aquel momento. En aquel momento la última carta que se jugó fue de ofrecerle al pueblo de Israel, a los judíos, a los religiosos de aquel tiempo. Bueno, está bien, ustedes saben de que yo siempre para la fiesta ofrezco la liberación de un preso. Elijan a su rey o elijan a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Mateo 27, versículo 16, dice que era un preso famoso. Marcos 15, versículo 7, dice que él había llevado adelante una revuelta cometiendo homicidio. ¿Saben? Todos sabemos a quién el pueblo eligió. Pero hay un metarrelato allí. El relato dice que Cristo fue a la cruz y Barrabás fue libre. Si Barrabás habrá creído como lo dice la tradición o no, no lo sabemos. Si habrá entendido de que el justo estaba muriendo por un asesino, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que al malhechor que estaba al lado de Cristo, también Cristo le dijo, cuando él le dijo, acuérdate de mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y que Cristo murió no solamente por los mentirosos, Cristo murió por los asesinos. El justo murió por los asesinos, sean de hecho o sean de corazón. Y allí vemos la gracia de Dios derramada en Cristo, que al que cree y no obra, su fe les contaba por justicia. Porque la justicia de Cristo
nos es dada gratuitamente en el Evangelio. Padre que estás en el cielo, gracias por Cristo Jesús. Porque nuestras faltas son muchas, Señor, y cada vez que vemos que nos introducimos en uno de tus mandamientos, oh Dios, vemos que tus demandas son altas, Señor. Nuestros pecados son tremendamente malos, profundos y perversos, Señor. Pero tu gracia que vemos en la cruz, es infinitamente mayor. Oh Padre, te ruego que a tus hijos en esta mañana traigas arrepentimiento por medio de tu palabra y del Espíritu, Señor. Si atesoramos en nuestro corazón y podemos vivir plácida y cómodamente, teniendo en nuestro corazón malos deseos contra nuestros hermanos, teniendo envidia, teniendo celos, teniendo deseos de que tal o cual persona, Señor, no exista. Oh Dios, danos arrepentimiento de ser pasivos cuando vemos la necesidad y dejar morir personas que necesitan de nuestra ayuda. Padre, haznos recordar que no fuimos salvos para seguir asistiendo a una reunión. Fuimos salvos, Señor, para servir. Fuimos salvos para servir como Cristo lo hizo mientras estuvo aquí. Y para alcanzar a los huérfanos, a los desamparados, a las viudas y a los pobres y los oprimidos. Oh Dios, trae arrepentimiento a nuestro corazón, Señor. Y si hay aquí una persona que todavía no ha conocido a Cristo como su Salvador, que se está dando cuenta de la magnitud de sus rebeliones y sus pecados, oh Dios, que en este momento esta persona pueda conocer a Cristo y pueda saber de que Cristo y su amor y su gracia son mucho más grandes que todos los pecados, que Cristo los llevó en la cruz, que Cristo cargó ya y no hay más condenación para el que cree en Cristo. Gracias te damos, oh Dios, una vez más por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les invito a orar para concluir la reunión. Quería mencionarles que tenemos hermanos que sabemos que están padeciendo algunas enfermedades, especialmente vamos a orar por Katy, que ha dado positivo COVID, pero gracias al Señor los síntomas de ella son relativamente leves. Estamos contentos de que sea así, que vemos que nuestro buen Dios está cuidando de ella, y vamos a poner también en las manos de nuestro Dios a Alcides Rodríguez y a la familia y a aquellos hermanos que están padeciendo necesidad. Así que oramos para despedirnos. Gracias te damos, nuestro Dios, porque tu palabra ha sido entregada, Señor. Te rogamos que, Señor, tú sigas obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones para poder asimilar esto. Te rogamos tu auxilio, que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude a ver, Señor, y a poder examinar nuestra vida y nuestro corazón para corregir las cosas que tengamos que corregir, Señor, para poder, Señor, reflejar la vida de Cristo en nuestras vidas. Señor, te rogamos en esta hora también por nuestros hermanos que están padeciendo, Señor, especialmente te oramos por los que están enfermos. Oramos, Señor, por Katy, Señor, para que tu mano de poder y de cuidado esté con ella. Señor, bendice a los hermanos que padecen otro tipo de enfermedad, Señor. Oramos por la familia Rodríguez y oramos por cada uno de los hermanos, Señor, que están necesitando de tu presencia en sus vidas, Señor. Bendícelos y bendice también nuestros hogares. Dejamos todo en tus manos y te agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, la reunión está terminada. Aprovechemos para saludarnos.